Eh, Así habíamos comenzado y dijimos que teníamos que morir a las cosas viejas y que nuestra mente tendría que estar enfocada en las cosas de arriba. ¿Sí? Un poco lo que decía Sabri acerca del altar, ¿no? Ese altar que Hebreos dice que el altar es Jesús. ¿Sí? Tenemos un altar. Nosotros tenemos un altar. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, el altar ya está en nosotros y en donde haya un creyente en cualquier parte del mundo es un templo y tiene un altar. Así como era sombra en el Antiguo Testamento, el altar en donde se ofrecían los sacrificios, en donde se hacía todo. Hoy nuestro altar tiene un nombre, se llama Jesús y está en cada uno de nuestros corazones y nosotros estamos en él. Si quieren ver eso está en Hebreos capítulo 13. Y, y qué bueno poder traer sacrificios de alabanza a ese altar. Ya no traemos animales, no traemos obras, no traemos nada, sino nuestras alabanzas, nuestra gratitud a Él. Y bueno, enfocarnos en Él, enfocarnos en el Padre, un poco también con el nombre propio que lo cantó Pau, que se lo conocía en el Antiguo Testamento como Yahweh o Jehová, que sabemos que es quizás el nombre propio de nuestro Dios, que también es un verbo, y que hoy podemos decirle a ese Jehová o Yahweh, como lo conocían antes, le podemos decir papá. Qué terrible privilegio. ¿Cómo no alabar a este Dios? ¿Sí? Y una vez que nosotros nos enfoquemos en todo eso y que todo nos muestre a Cristo, que todo nos muestre el amor del Padre, vamos a poder ver para adelante, ¿sí? Lo que llamamos el Al-Ogen. Al-Ogen vimos que era alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Dios va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Dios no quiere que andemos en tinieblas. Dios no quiere que andemos en ignorancia. No es la voluntad de Dios que vivamos en ignorancia o en tinieblas. Él nos quiere dar a conocer todo, la esperanza que Él nos ha llamado y las riquezas de la gloria que tenemos nosotros como sus hijos, como los santos. Entonces, podemos ir a ese lugar, al trono de la gracia, para encontrar ese socorro, esa gracia de parte de Dios que va a alumbrar los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver lo que tengamos que ver en la tierra como realmente se tiene que ver. Fuimos en la clase pasada muy atrás y muy arriba, fuimos al principio y vimos cómo Satanás se rebeló, cómo Satanás, el hijo de la mañana, perdió la humildad. Cuando pierde la humildad, nace lo que es, o sea, concibe lo que es el orgullo, da nacimiento al orgullo y después vemos al orgullo en su máximo esplendor, cuando se rebela contra Dios. Vimos también que la mentalidad de Satanás, al hombre haberle prestado atención, es lo que hay en el corazón del hombre, la mentira, lo que conocemos como la mentira. ¿Cuál es la mentira que tiene todas sus ramificaciones después de eso? Que Dios no es el Padre. Y entonces podemos encontrar en religiones y en ministerios que adoran a alguien que no es el Padre. Y que no está, que Él no es todo y que no está en todos. La mentira, la misma mentira con otra ramificación. Y la misma mentira es que Él no es bueno, que realmente no quiere lo mejor para nosotros. Desde esta mentira nace todo lo que conocemos como la obra de Satanás, la obra del enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo. Y es así que vamos a entrar hoy a la segunda parte de lo que es el estudio de Al-Ogen, alumbrando los ojos del entendimiento. La primera parte que vamos a ver hoy tiene que ver con el desaliento, ¿sí? El desalentador. ¿Quién es el desalentador? En Job, que lo vamos a leer hoy, dice, en su cerviz está la fuerza y delante de él, o sea, delante del Leviatán, se esparce en desaliento. ¿Por qué es necesario estudiar a este individuo?
¿Por qué es necesario estudiar a este individuo? Muy sencillo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues, dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ahí tenemos una clara muestra de que Dios no quiere que andemos en ignorancia, sino que conozcamos. Y Pablo está diciendo, lo conocemos a este enemigo nuestro. Ningún otro individuo, excepto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen un lugar tan prominente en las palabras. Desde el principio hasta el fin es el personaje con más prominencia después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién? Lucifer, Satanás, el diablo, etc. De ninguna otra persona somos tan detalladamente informados en cuanto a su origen, su caída, carácter, trabajo, su influencia, su juicio y su destino final. Por eso es necesario conocerlo, no para tenerle miedo ni para otra cosa, sino para saber de él, ¿sí? La realidad de su existencia. Aparece en Génesis 3, 1 al 5, lo vimos en el disfraz de serpiente, por decirlo de alguna manera, retorciendo la palabra de Dios y engañando a Eva, que también le dio de comer a su marido, y por eso nuestros abuelitos, tatarabuelitos, cayeron, y así estamos nosotros. En Primera de Crónicas 21:1 también lo tenemos en el Antiguo Testamento. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo a Israel. Hacer un censo no era tan grave, no es algo diabólico hacer un censo, pero cuando no es la voluntad de Dios que se haga el censo, para Satanás es toda una diversión poder lograr que sus hijos hagan lo que Dios no está pidiendo que hagan. Y aunque acá es algo que no traía muchas consecuencias, es una clara desobediencia a Dios, ¿sí? Lo incitó, no quiere decir que lo obligó a David. De ninguna manera Satanás lo puede obligar a un creyente a hacer algo, pero sí lo provocó, lo sedujo con la idea de hacer un censo. A David fue engañado pensando que eso sería una buena idea, cuando en realidad era contrario a lo que Dios quería. También lo vemos en Job y en Zacarías. Fíjense en Zacarías, qué interesante cómo lo muestran. Zacarías está contando y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Sabemos que el ángel de Jehová es Jesús. Imagínense esas películas en donde hay un jurado, donde está el juez, donde está el abogado, donde está el fiscal. A mí me da la idea de eso. El sumo sacerdote Josué estaba ahí paradito, estaba a un lado del ángel de Jehová, Jesús, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, ¿sí? Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y están hablando de Zacarías, del sumo sacerdote Josué. Y tenía las ropas muy sucias. Si ustedes quieren leer toda la historia, la pueden leer. Se los vistió con ropas limpias y se lo mandó de nuevo a hacer su tarea. Pero acá tenemos a Satanás, que estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, que es acusar a los demás. Esa es su tarea y tiene años de experiencia en cuanto a eso. Su personalidad, en cuanto a la Biblia, es una persona, se le adjudican todas las características de personalidad, como Jesús, como el Padre o como cualquier ángel. Se refiere a él como un ser personal, se le aplican pronombres personales, se le adjudican atributos personales, tiene voluntad, tiene conocimiento y actos personales que son ejecutados por él, ¿sí? También tenemos que reconocer las limitaciones de Satanás. Satanás no es omnipotente. Quiere decir que Satanás no puede hacer todo lo que quiere, ni tiene todo el poder para hacer lo que quiere. No es omnipotente. Él no es omnisciente. ¿Qué quiere decir? No lo sabe todo. De hecho, mató o permitió
la muerte de Jesús, que fue su propia condenación. Si él supiera todo, hubiera cuidado a Jesús para que se muriera de viejito. Y así no hubiera acarreado su más grande derrota. Entonces Satanás no lo sabe todo. No es omnipresente. Satanás no puede estar en todos lados a la misma vez como lo está Dios. No es omnipresente. Y el diablo y Satanás, Satanás, no puede dar vida, ni resucitar muertos. A no ser que haga alguna parodia con algún demonio que parezca que alguien esté muerto y alguien entre en ese jueguito para que un muerto resucite, pensando que viene de parte de él y así lograr atarlo en una creencia que no es, pero no puede dar genuina vida ni resucitar muertos. Los nombres característicos dados a Satanás, acá está la lista, podemos armar casi 2 equipos. Lucero, que sería el nombre por el que se lo conoce, Lucifer, la estrella de la mañana. Satanás, que significa adversario. Diablo, que significa calumniador, acusador serial. Es alguien que está constante. Eso es lo que dice en el hebreo, que acusa. ¿Vieron cuando también en Efesios dice los dardos de fuego del enemigo? Es alguien que está constantemente tirando dardos. A ver dónde puede entrar uno. Es la serpiente. Acuérdense, la palabra serpiente tiene más que ver con algo que es brillante, ardiente en cuanto a su mordedura, ardiente en cuanto al veneno. Dragón, Belcebú, que significa señor de las moscas, o señor del, ¿cómo se diría? Señor de lo que tiene que ver con el abono para las plantas, bosta. ¿Por qué? Porque Belcebú tiene que ver con lo que tiene que ver con la corrupción, lo que se ha corrompido. ¿Sí? ¿Vieron cuando dicen que las moscas, si una mosca entra en el perfume del perfumador, arruina el perfume? Bueno, Belcebú tiene que ver con eso. Corromper donde quiera que va, donde cae pudre todo. Belial significa malvado, perverso, bueno, después tentador, malvado, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el engañador, el acusador, el ángel de luz, homicida, padre de mentiras, león rugiente, que anda buscando a quién devorar, porque no puede devorar a todo el mundo, Satanás. Por eso está buscando a quién está con las características de debilidad, apartado de Dios, al cual puede devorar. Abadón, en hebreo, o Apolión, en griego, que significa destructor, y Leviatán, acuérdense, retorcido, la raíz de la palabra tiene que ver con guirnalda, algo más retorcido que una guirnalda no creo que haya. Enroscado, sí, que tiene que ver con las contorsiones que hace el animal, más que por su nombre. Reconocer las limitaciones de Satanás es muy importante. El poder de Satanás está limitado por la voluntad de Dios. Satanás no puede hacer lo que se le antoja. Darse cuenta que él ha sido vencido. Cualquier actitud que pueda tener Satanás la está haciendo desde una posición y es la de vencido, derrotado. En ningún momento estamos hablando de que Satanás puede ganar. Puede ganar ventaja, puede ganar ciertas batallitas en nuestras vidas, pero nunca la victoria. Recordar que Jesús es el ganador y está en nuestro equipo. Entonces, mientras nosotros estemos en Jesús, mirándolo a Él, cubierto por Él, nuestro destino es de victoria. Siempre tenemos que tener esa mirada. Tenemos que practicar la vigilancia, estar atentos, ser perspicaces con todo lo que está pasando alrededor nuestro, para que Él no gane ninguna ventaja. Que seamos piola, que seamos abusados, dirían los mexicanos. Ponete pilas, dirían otros. Avivate. Negar, otra de las posiciones del creyente es constantemente negar a Satanás toda posición que quiera hacer en nuestras vidas. Todo terreno que él quiera ganar, nosotros negarnos a eso. No vas a poder, sí voy a poder.
No vas a tener, sí voy a tener, porque Dios es mi proveedor. Sí voy a poder, porque con Dios yo todo lo puedo, porque esto, porque... Entonces, todo terreno que quiera ganar Satanás en nuestras mentes, nosotros se lo tenemos que negar. ¿En qué quiere que nos enfoquemos? El enfoque de Satanás quiere que sean las necesidades que tenemos. No quiere que nos enfoquemos en Jesús. Quiere que nos enfoquemos en las necesidades que tenemos. Él quiere que nos enfoquemos en el fin, sin importar cómo lograr los medios. ¿Sí? Sin importar los medios que vamos a usar para lograr ese fin. Nuestra mente, Él quiere que nuestra mente esté en el fin, lograrlo de la manera que sea posible, pero lograrlo. Y dejar de lado a Dios. En lo urgente, siempre que Satanás quiere algo, proporciona un ambiente de urgencia para que nosotros no podamos orar, no podamos meditar con Dios. Quiere que nos enfoquemos en el uso egoísta de los dones que tenemos, los dones que Dios nos ha dado a nosotros, con fines egoístas para nuestro propio beneficio, ¿sí? Quiere que nos enfoquemos en nosotros, pero en la imagen, en lo que nos puede perjudicar a nosotros o nos puede beneficiar en la imagen, ¿sí? Y en la independencia de poder. Quiere que nos enfoquemos en que nosotros podemos. Nosotros podemos. No sé si tanto necesitamos a Dios. Nosotros podemos. Y eso lo van a ver en muchas religiones o sectas. El patrón de ataque de Satanás, este es un patrón muy básico, pero lo quise compartir con ustedes porque al ser básico nos puede quizás ayudar. A veces Satanás va a empezar diciendo, vos podés tener o hacer esto. Y es el pensamiento que viene, ¿no? Y después sigue y dice, vos deberías tener eso, o hacer eso, o tener esto, y ahí empieza uno a maquinar en la cabeza. Después viene un poquito más fuerte la idea y dice, no, vos debés tener esto. Vos tenés que tener esta satisfacción. Vos debés hacer esto. Y después viene, nada, vos sos un tonto o una tonta si no tenés esto o no haces esto. Si todos lo hacen. Te lo estás perdiendo, pavo, diría. Y después viene como, mira, hace así y así, si haces esto, si entras por acá, si ves esto, nadie se va a enterar, puedes tener o hacer esto. Ahora, dale, búscalo, es tuyo, ya te di todas las artimañas como para que lo puedas lograr. Y acá nos damos cuenta que el patrón de ataque está centrado en el yo, nos está dando primero la idea, la concebimos, le empezamos a dar lugar, lo que dice Santiago, y si seguimos, si ese pensamiento no lo llevamos cautivo a Cristo, si mantenemos ese deseo apartado de Dios, puede ser que dé lugar a el pecado, ¿sí? Entonces, a este patrón sencillo de ataque, no sé cuántos de ustedes lo habrán experimentado o les han contado un primo de un tío, de un amigo de ustedes que les pasó. A este patrón de ataque muy simple, vamos a ver también un simple patrón de defensa, muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿esto que viene a mi mente es una necesidad o es un deseo? Y después podríamos entrar un poquito más, ¿qué grado de necesidad es este pensamiento que tengo? ¿Qué tanto lo necesito? ¿Sí? ¿Me acerca o me aleja de Dios esto? Se dan cuenta que con este patrón, el de la izquierda ya como que quedaría un poco fuera, porque estoy involucrando a Dios. ¿Esto me acerca a vos, Dios? ¿Sí? Supongamos que lo hago. ¿Cómo me voy a ver después que lo haga?
¿Cómo me voy a sentir después que lo haga? ¿Cómo me voy a sentir con Dios? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a ver yo mismo delante de Dios después que lo haga? Quizás con estas tres simples preguntas, muy simples preguntas, uno puede a veces desbaratar esos pensamientos que vienen enroscados, torcidos, manipulados, como por ejemplo hacer un censo. ¿Es una necesidad hacer un censo? Habrá dicho David, o es un deseo mío. No era necesario, era un deseo de él. ¿Me acerca o me aleja de Dios? Miren si David hubiera preguntado eso. Bueno, Dios no me lo está pidiendo, probablemente me aleje. ¿Cómo me voy a sentir después que haga el censo? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a ver? Y bueno, como se vio después de hacer el censo. Acordémonos de estas dos cosas que son muy distintas. La tentación y la prueba. La tentación tiene un objetivo. Seducirnos al mal apunta a la destrucción final de la persona y logrando la mayor vergüenza, la mayor humillación posible de parte de esa tentación. En cambio, la prueba, o sea, nosotros entendemos por lo que dice, por ejemplo, Santiago, que Dios no tienta a nadie y puede ser tentado, pero Dios sí prueba. El objetivo es fortalecer a la persona. El hijo que pasa por la prueba será más fuerte, va a revelar quizás alguna debilidad que había en nosotros, pero salido de la prueba vamos a salir fortalecidos de ese lugar. Por ejemplo, sabemos que Jesús fue tentado. Cualquiera de nosotros puede ser tentado, pero puede ser que Dios use esa tentación para una prueba. ¿Se entiende? Pero no podemos decir que Dios nos tienta, sino que Dios prueba el corazón. Y bueno, no porque Él quiera saber qué hay, porque Él sabe lo que hay en el corazón, sino para que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. De la tentación salimos más duros, ¿sí? Pregúntenle si no a Adán y Eva o al faraón, ¿no? Salen más duros de corazón. En cambio, de la prueba, si salimos con Dios, salimos aprobados, salimos maduros. Entonces, uno endurece el corazón conforme van viniendo cosas o se hace más maduro, lo que la Biblia llama perfecto, perfeccionado en la fe. Y eso viene a través de las pruebas. Santiago dice, hállense en sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Así que la prueba debe ser recibida con gozo.
El desaliento. Y acá vamos a leer lo que les prometí. ¿Alguien tiene ganas de leerlo? Lo leo yo. No, lo leo yo. A ver. Dice, es Dios hablando, a Job. Acuérdense que Job se había quejado todo el libro de que él estaba bien con Dios, que lo que le estaba pasando era injusto. Y en un momento Dios se para y dice, bueno, agárrate los pantalones porque voy a hablar yo. Y acá empieza hablando de el Leviatán. Dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerdas que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos contigo? ¿Te hablará él lisonjas? Fíjense las cualidades. Ruegos, lisonjas. ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con un arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas, la gracia de su disposición. O sea que lo que está diciendo Dios es, yo lo creé también a este. Pero les voy a dar a conocer cómo es. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra en ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hechones de fuego. Centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne se están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni corcelete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca. Y al blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas escamas. Imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo. Y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Eso es lo que dice Dios acerca del Leviatán. Yo sé que ustedes van a encontrar muchas cosas. Yo anoté algunas que pude encontrar.
No es para jugar ni se lleva a casa. No se puede ni debe razonar con él. No tiene sentido alguno razonar con él. Produce endurecimiento del corazón. El arrepentimiento se hace dificultoso bajo su sombra. Busca tener el control, busca la sumisión del otro, sobre todo una sumisión espiritual. Es un espíritu burlador. Se burla de la esperanza que hay en el otro, se burla de la palabra, se burla de Dios. Tuerce la verdad. Las personas perciben lo opuesto si le hacen caso. Hay un espíritu de decepción en él, porque nadie puede contra él. Genera la crítica, sobre todo hacia la autoridad. Las opiniones de los que están bajo este espíritu tiran abajo, destruyen a la otra persona. Donde pisa fuerte, en una exposición prolongada a él, no vas a volver. Es traicionero. Su voz tiende a sonar como la de Dios. Puede parecer que haga pactos, que te parezcan buenos. Hay lisonjas y hay adulación de parte de él. Dios no anda con lisonjas y adulación. Dios nos dice realmente lo que somos porque en Él hay verdad. Y cuando dice algo de nosotros, no es porque está adulándonos. Escapa el compromiso. Satanás, el Leviatán, no quiere compromiso. Y si hay algún compromiso, lo mejor para él es romperlo. Que se rompa lo pactado. Genera la autojustificación en las personas. Yo no, la mujer que me diste. Yo no, la serpiente. La división es su terreno más propicio. Ahí es donde juega mejor. En la unión se le dificultan las cosas. Por eso Dios nos pide a la iglesia que debemos estar juntos y unidos. No puede ser capturado. Solo puede ser derrotado supernaturalmente. La humillación, seguido por vergüenza y por miedo, es su meta en cada uno de nosotros. Esa derrota supernatural se logró y la hizo Jesucristo. Está derrotado. Como decía Ricardo, no se nos ocurra ir en nuestras fuerzas. No tiene sentido. Leviatán. Ahora vamos a ponernos un poco más técnicos. Pa, hay una barra que no deja ver un poquito los títulos. No sé si lo A puedes ver sacar. ahí. No sé cómo hacer para sacarlo. Ahí va. Leviatán. Si ustedes buscan Leviatán, no te hagas problema, Gon. No sé cómo hacerlo. Voy a No, por tardar ahí un... estás compartiendo el escritorio en vez del PowerPoint. A ver, no sé. Vamos a hacer Ahí una se cosa. fue, ¿eh? Ahí se fue, se fue. Vamos a hacer así. Voy a compartir. Ahí está. O todavía. Si está, no importa. Sí, no Seguimos. importa, seguimos. Bueno, si buscamos la palabra Leviatán en la Biblia, la vamos a encontrar 5 veces. Pero si encontramos en Job, que aparece 2 veces, en los Salmos, en el 74, en el 104 y en Isaías. Ahora, ¿en qué tipo de literatura aparece más? Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando revisamos en dónde aparece. Aparece en los libros poéticos, ¿sí? Entonces, Job es considerado un libro poético y los Salmos. Tenemos 1, 2, 3, 4 veces de las 5 aparecen en libros poéticos. Entonces, en Job me llamó mucho la atención y quizás si tenemos tiempo, porque hay un estudio tremendo de esto, pero tendría que ser algo aparte. En la Biblia textual se le nombra como Cetus a Leviatán. Y es el primer discurso
de Job cuando maldice su día y que el Leviatán mejor lo hubiera llevado. La segunda vez que aparece es la que estuvimos leyendo, Dios hablando de la identidad y las características y la fuerza del Leviatán, y sobre todo que Él lo creó. En el Salmo 74, Asaf habla de la omnipotencia de Dios aplastando al Leviatán. En el Salmo 104 aparece el Leviatán, dice que fue creado por Dios para que jueguen en el océano con Él. Acuérdense que son libros poéticos. Isaías no son declaraciones doctrinales a las que nosotros tenemos que tomarlo como una poesía. Por ejemplo, si decimos que Messi es un monstruo, y de acá a 3000 años alguien lee esa declaración y la lee literalmente, va a decir, wow, era un monstruo. ¿Qué tipo de monstruo será? Entonces, nosotros poéticamente estamos diciendo, Messi es un monstruo por cómo juega. ¿Se entiende? Espero que se entienda eso. Y en el 5, Isaías habla de la serpiente, del dragón del mar, que va a ser aniquilado por la espada. Entonces, tenemos las 5 veces que aparece como para tener todo el espectro completo y saber dónde aparece el Leviatán. Entonces, Satanás es simbolizado en el Leviatán, por ende también el orgullo, el espíritu de orgullo es desenmascarado en el Leviatán. La característica principal es que en su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Nunca sé cómo decir si cerviz o cerviz, es cerviz o cerviz, nunca sé. Alguien que me ayude. En el discurso de Esteban, miren lo que dice. ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Vosotros que sois duros de cerviz. Cerviz. Bueno, pongan el acento donde ustedes quieran. Pero la característica principal es lo que sigue, lo que está en amarillo. Incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Alguien que es duro, la cerviz está en el cuello, de doblar la cabeza, de agacharse, de tener humildad, de humillarse delante de Dios, siempre va a resistir al Espíritu Santo. Siempre va a resistir a Dios. Es la característica de Satanás. Fíjense lo que dice Isaías. Por cuanto sé que eres obstinado, le dice al pueblo. Miren lo que les dice. Esto me mató de risa cuando lo leí. Tendón de hierro es tu cerviz y bronce tu frente. No, calculá que te digan eso. De bronce tu frente. No, más cabeza dura no podés ser. Terco, cabeza dura. No hay sobre la tierra a quien se le parezca. Animal hecho extento de temor. No tiene temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Es rey sobre todos los soberbios. En el original dice, de todos los hijos de los soberbios, él es el rey. De todos los hijos orgullosos, él es el rey de los orgullosos. Y cuando entendemos que la característica del libro de Job es cómo someterse, la sumisión a Dios, que esté el Leviatán bien desarrollado, no es ninguna sorpresa. Esparce desaliento. Desaliento es depresión del espíritu. Algunos de los síntomas, lamento constante. Por ejemplo, Jacob, cuando dice, no, me voy a ir al sepulcro con esta tristeza de que la muerte de mi hijo, es la misma palabra desaliento. Enfermedad, la enfermedad de Ezequías. Pena o tristeza. ¿Vieron cuando matan a Absalón? David no puede
de dejar pasar esa tristeza y está con tristeza hasta que viene y le dicen, pará un poco, todo el pueblo dio la vida por vos y vos llorando por este. Ya, cortala. Y miedo. ¿Sí? El desaliento produce miedo por cuanto no se conoce el amor perfecto de Dios. Y esto es clave. Tenemos que entender este pasaje clave. Si lo podés aprender de memoria, sería genial. Volvemos otra vez a Colosenses. Y vosotros estando, ¿qué dice? Muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué nos dio Él? Juntamente con Él tenemos vida, perdonándonos algunos pecados. No, perdonándonos todos los pecados. O sea que tenemos vida con Él. Y sigue, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. O sea que la carpeta que está en el juzgado que decía Eduardo y que todo era contrario para con Dios, fue anulada, fue clavada en la cruz. ¿Y qué hizo también en la cruz? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, o sea, los desnudó públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Ahí se ocurrió el juicio. Ese fue el juicio de Satanás. Todo lo que era pasado en contra de Dios fue borrado en la cruz. Para todos los que están en Cristo, tienen vida y no tienen pasado. Y tienen un presente de triunfo, porque están en Cristo, que despojó. Está hablando de esos reyes que ganaban una batalla y les quitaba todo a la gente, los despojaban. Inclusive los hacían desfilar a los perdedores desnudos. Por eso tengo un problema. Tengo un problema cuando aparecen fotos como esta. Y ahí es ahí donde nosotros como creyentes tenemos que decir, pará un poco. ¿En realidad está sucediendo eso? Conforme a lo que leímos recién, ¿está sucediendo eso que está pasando en la foto? Muchos cristianos tienen esa foto en la mente, tienen esa imagen, que Satanás está peleando con Jesucristo. Y yo lo que leo acá es que los despojó, los exhibió públicamente y triunfó. Así que nada de estar jugando una pulseada con Satanás. Está derrotado. Tenés que cambiar la imagen de tu cabeza. Tampoco ayuda mucho esto de la guerra espiritual. No me quiero poner muy quisquilloso con el término guerra espiritual, pero quizás no logra encerrar lo que está pasando. Quizás afirma mucho más esta imagen en la mente. 5 veces aparece la palabra guerra o batalla con el nombre de estrato, y ahí les puse los versículos bíblicos. 5 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra guerra. Ninguna de ellas se usa en conexión a Satanás. Ninguna. Ninguna tiene que ver con Satanás. Tiene que ver con los poderes de la carne que están en nosotros, con los pensamientos, batallando, pero nunca en contra de Satanás. La única que ustedes estarán pensando es esta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, lo que decía Ricardo, el versículo que citó Ricardo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, que no es guerra, es una lucha cuerpo a cuerpo, contra carne y sangre. No tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de manera regiones celestes. Por tanto, dice, como tenemos esta lucha cuerpo a cuerpo, que ocurre en la cabeza, en el corazón, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes.
Entonces, la lucha es para vestirnos de Jesús y cuando venga eso, resistir. Entonces, no me quiero poner quisquilloso, pero piensen un poco si es que nos ayuda ese término de guerra espiritual. A mí no me ayuda, por eso no quiero decir que está mal, pero no me ayuda pensar quizás en mi mente que hay un Jesucristo peleando con Satanás, cuando realmente la palabra me dice que Satanás está derrotado. Y lo único que tengo yo es una batalla entre el antiguo Eduardo y el nuevo Eduardo, una lucha ahí, en ese lugar, cuerpo a cuerpo, que yo desde la victoria la peleo. Desde la victoria, pues yo soy victorioso en Cristo Jesús. Desde ese lugar, desde esa posición, tengo esa lucha. Y quiero terminar con esto, con una nota positiva. No quiero terminar con algo negativo. El aliento. Aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿En dónde? En el valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo porque Él va a estar conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Volvemos a la imagen. Eso es aliento en el hebreo antiguo. No me voy a detener mucho por la hora, pero la definición es consolación en los tiempos de problema. ¿Sí? Vida o esperanza que separa el caos. Eso es lo que va a hacer Él, porque Él es mi pastor. Él esparce, Satanás esparce el desaliento. Pero nosotros no tenemos que tener temor, porque hay un amor perfecto de nuestro lado. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Hambre, peligro, desnudez, lo que está arriba, lo que está abajo, nada. En todo somos mucho más que victoriosos en el nombre de Jesús. Entonces, poder decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tiene que haber un clic en nuestra cabeza y entender quién es nuestro enemigo. Y espero que todas estas enseñanzas no hagan al enemigo más grande, ni a que nuestros pensamientos estén constantemente en él, sino en lo que aprendimos. Busquemos las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Satanás está en la tierra, no está arriba. Si ponemos la mirada en él o en lo que él nos puede hacer, nos estamos desenfocando. La mirada tiene que estar arriba. Y así nuestros ojos van a ser alumbrados. Y nuestro corazón va a entender quiénes somos. Y aunque tengamos aflicciones, estamos en el equipo ganador.